Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Belleza Creada. Yo soy Vanessa y hoy por fin vídeo nuevo. Hace tiempo no subía vídeo, pero les aseguro que este es el mejor vídeo de bichectomía que van a encontrar. No he visto los demás, pero yo les aseguro que este es el mejor. Si me ven hablando raro, es que en estos últimos 2 meses que no he grabado, me he puesto Invisalign, voy por el 5.º alineador, pero bueno, eso será tema de otro vídeo. La bichectomía es la cirugía que veo que más está de moda últimamente, todo el mundo se la quiere realizar por los antes y después que vemos en las famosas, que se ven así bastante marcados, exagerados, pero no siempre queda bien. De hecho, últimamente veo muchos vídeos en TikTok y en general en las redes sociales de gente quejándose de, uno, les queda la cara como muy chupada, muy delgada, dos, se hacen la bichectomía y no ven resultados, se ven igual, o tres, que les dejan la cara asimétrica. He visto muchos vídeos y fotos de gente que no está para nada contenta con este procedimiento. Entonces, para ello he buscado a el mejor cirujano plástico que nos puede explicar esto y resolver todas las dudas. Quiero que sepan que no me están pagando por este vídeo. Realmente busqué el que yo creía que iba a ser el más académico, el más claro, como el más real. Con esta cirugía hay muchos profesionales que están a favor y otros en contra, pero la información que vamos a ver hoy es como la más constatada o más clara que he recibido, por eso vamos a ver este live que es a favor de la cirugía. Eso no quiere decir que la cirugía aplique en todos los casos. Voy a reservarme mi opinión para el final del vídeo. Bueno, mi nombre es Gustavo Mantrana, yo soy médico, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, y tengo mi práctica profesional en Montevideo, Uruguay. ¿Es cierto que al hacerte la bichectomía envejeces antes o te perjudica cuando avanzas de edad? Bueno, me alegra mucho que hayan hecho esa pregunta porque realmente creo que no solamente en las redes sociales se repite y se repite esa información, sino también en mi consulta yo lo veo cuando las pacientes, me imagino que informadas a través de internet, páginas o redes sociales, han leído en algún momento o escuchado a alguien que transmitió esa información, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es completamente falso, es un mito pensar que una bichectomía va a acelerar el proceso de envejecimiento de una persona o que a la larga va a empeorar ese proceso de envejecimiento, ¿bien? Para entender esto, hay que ver la anatomía, ¿bien? La bola de Bichat es una bolsa de grasa que se encuentra en un compartimiento justo en esta zona y está separada por dos músculos. Tiene en la parte más superficial el músculo massetero, que es un músculo de la masticación, y en la parte más interna hacia la boca, el músculo bucinador, que es un músculo que se encarga de hacer esto. ¿Ah? Entonces, esa bolsita de grasa tiene una función muy importante en la infancia, cuando estamos en periodo de amamantamiento, el momento de la succión, cuando un bebé está amamantando, evita la fricción entre esos dos músculos, entre el músculo massetero y el músculo bucinador, ¿bien? Okay. Ya después en la edad adulta, la bola de Bichat no tiene ninguna función aparente, o por lo menos conocida hasta la actualidad, ¿bien? Y es una bolsa que se permanece más o menos constante en su volumen y peso, y que no varía generalmente con los cambios de peso, ¿ah? Okay. Entonces, más superficialmente, debajo de la piel, está lo que conocemos como tejido celular subcutáneo, que es toda la grasa superficial de la cara, ¿bien? En el año 2007, un estadounidense, un cirujano plástico que se llama Rod Rohrich, hizo un estudio muy completo en disecciones de cadáveres, evaluando cómo se distribuía en la cara los compartimientos de grasa, ¿bien? Y los clasificó, muy bien estudiados, y entonces ahora podemos entender mucho mejor qué es lo que sucede en el proceso de envejecimiento, cómo esos compartimientos de grasa superficiales se van atrofiando a medida que vamos envejeciendo, y ese proceso de atrofia va como deflacionando la cara, como un globo que se desinfla, y después que se desinfla, cae, ¿bien? Entonces, ese es el proceso normal de envejecimiento. Además, obviamente, en la estructura ósea también van ocurriendo cambios de atrofias, los ligamentos suspensorios de los tejidos, el sistema muscular de la cara también va cediendo, y todo eso es lo que produce la famosa caída de la cara o descenso de la cara en la vejez, ¿no? Entonces, la bola de Bichat no cumple ninguna función de soporte o sostén de la cara, ¿bien? Eso a tener en cuenta. Entonces, partiendo de esas referencias anatómicas, podemos deducir que la bola de Bichat, su extracción, no va a acelerar ni va a perjudicar el proceso que naturalmente se va a dar
cuando pues, se produzca el envejecimiento. Es decir, que con bichectomía o sin bichectomía, el proceso de deflación de la grasa superficial va a ocurrir y el proceso de caída de la cara va a ocurrir. ¿Es reversible? Bueno, esa es una pregunta muy buena. La reversibilidad. Eso es una pregunta que la hacen y la hacen muchas veces, y yo siempre a los pacientes le digo lo siguiente. Nunca he tenido una paciente que cuando consulta por una liposucción me diga, ¿es reversible la liposucción? Porque quien se va a someter a una cirugía de liposucción no está pensando en que se vaya en volver a poner esa grasa ahí. Esto es muy similar, y yo creo que es una pregunta que está muy repetida porque en las redes sociales se ha mencionado mucho como un miedo al envejecimiento. Entonces, bueno, si cuando esté vieja se me va a caer la cara, ¿puedo revertir ese proceso? De ahí viene el miedo. Exacto. Pero si uno sabe que la bola de Bichat no va a repercutir acelerando el proceso de envejecimiento ni empeorando el proceso de envejecimiento, no hay por qué pensar en revertirlo. De cualquier manera, si una persona quisiera, por alguna razón que no explico, devolver grasa a esa zona, se puede hacer mediante una lipotransferencia, sacando grasa de cualquier otra zona del cuerpo, por ejemplo, abdomen, cara interna de muslos, y transfiriendo grasa a la zona de las mejillas. Generalmente la infiltración la vamos a hacer más superficial y no en el plano específico donde está la bolsa de Bichat, pero no creo que alguien en su sano juicio quiera hacer eso. Claro. Cuando una persona envejece y hay una deflación de todos los compartimentos superficiales de grasa, devolvemos esa grasa con grasa propia de la paciente mediante lipotransferencia o con rellenos reabsorbibles como es el ácido hialurónico o la hidroxiapatita de calcio, por ejemplo. Cuando estamos devolviendo, haciendo voluminización facial para rejuvenecimiento facial con fillers o rellenos, estamos devolviendo la grasa superficial que se atrofió, que es la que participa realmente en el proceso de envejecimiento. ¿Cuándo soy candidato o candidata? Porque hay personas que también me escriben y dicen, es que me hice la bichectomía y no noto nada. Me siento igual. Bueno, ahí vamos a dividir la respuesta en dos partes. Okay. Primero, manejo de las expectativas y después vamos con las indicaciones, ¿bien? Primero, manejo de las expectativas es muy, muy, muy importante. Yo creo que actualmente tenemos un bombardeo constante a través de las redes sociales de publicidades de médicos y no médicos que hacen este procedimiento y se ponen muchas fotos de antes y después, en internet también, si buscan bichectomía en Google van a aparecer fotos de artistas, de personas, de cualquier cosa antes y después, ¿no? Y muchas veces esas fotos son retocadas y son sobre exageradas. Entonces va creando una expectativa irreal y poco ajustada a lo que puede lograr un paciente realmente con este procedimiento. Entonces, es importantísimo que en la consulta, cuando acudan con el profesional, se manejen realmente las expectativas del resultado que se puede tener con una bichectomía. ¿Qué se puede lograr? Muchas veces el paciente viene y dice, quiero tener la cara así, así. Entonces, es una expectativa poco real. Hay que decir que, bueno, que realmente esta zona va a mejorar mucho, va a crear la famosa sombra que divide la región del pómulo o malar de la región mandibular, ¿bien? Causa una depresión en esta zona, pero es una depresión muy sutil, ¿tá? ¿Vale la pena? Cuando está indicada, sí vale la pena, porque es una sombrita que le da una apariencia mucho más linda y refinada a la cara. Sí. Pero tiene que estar indicada en ese paciente. ¿Cómo sabemos qué pacientes son candidatos? Los pacientes que tienen un tejido celular subcutáneo delgado y una bola de Bichat prominente. Esos son los pacientes que se van a beneficiar de una bichectomía. Si es a la inversa, el paciente tiene una bola de Bichat muy chica y un tejido celular subcutáneo muy grueso, o sea, es muy gordito, entonces el paciente hacemos la bichectomía y no va a notar cambio, o va a notar un cambio muy, muy, muy sutil. Entonces esto es clave, diagnosticar en la consulta qué paciente es candidato y qué paciente no es candidato a la bichectomía. Es decir, bichectomía se la pueden hacer todos, pero unos no van a tener resultado o no van a evidenciar ningún resultado. Otros pueden quedar inconformes si no manejaron bien las expectativas del resultado que podrían lograr. Y un tercer grupo de pacientes, que son los que tienen la correcta indicación, manejaron bien las expectativas y son los que quedan conformes con el tratamiento quirúrgico, ¿bien? Puede ser que en el abordaje o el cirujano no la realice bien y quite muy poquito. Esto puede pasar también. Puede pasar, mire, cuando se hace esta cirugía, en el abordaje, toda la cirugía es prácticamente Roma, es decir, no cortamos nada porque justamente alrededor de la bola de Bichat van estructuras muy importantes, como el nervio facial, la arteria facial, las venas faciales, el conducto de Stenum, que es un conducto excretor de saliva que va hacia la boca. Entonces, toda la disección la hacemos con instrumentos romos.
Una vez que se expone la bolsa o la grasita, es tirada muy suavemente para que sola va prácticamente proyectando hacia adentro de la boca y extraemos. Uno más o menos ya por experiencia sabe más o menos el volumen que está extrayendo. Igual esa bolsa cuando sale, uno la puede poner dentro de una jeringa y más o menos ver el volumen en centímetros cúbicos que fue extraído, para tratar de, si una paciente estaba simétrica, hacer una extracción simétrica de las Ok. bolas de Bichat. Un error muy frecuente es no cuantificarla y hacer extracciones asimétricas, sacar mucho más de un lado, Mm, y una vez que la grasa sale, cuando se pone en una mesa, por ejemplo, se deshidrata y da la impresión de que era menos de lo que realmente se sacó. ok. Y entonces puede llevar a extracciones asimétricas, y eso después a la larga puede producir asimetrías, que queda un lado más deprimido que el otro. ¿Ah? Ahora, hay casos en que las bolas de Bichat son asimétricas también. Por eso es importantísima la consulta previa, cuando uno palpa, toca, ver cuánto de lo que se está tocando es tejido celular subcutáneo y cuánto es realmente bola de Bichat, para planear la cirugía y ver si la resección va a ser perfectamente simétrica, comparar los volúmenes, o hacer resecciones asimétricas a propósito para simetrizar. Gracias, controvertida. ¿Quiénes, ¿quiénes pueden realizar esta cirugía? Bueno, me estás mandando a la boca del lobo. Sí, es que también lo Eh, preguntan mucho y me gustó cómo lo explicaste la última vez. Bien, vamos a ver. Yo soy cirujano plástico, así que yo voy a defender a capa y espada mi especialidad. Y Claro. cuando uno habla de cirugía estética, el profesional que es idóneo para realizar cirugía estética es el cirujano plástico, porque nuestra especialidad está inmerso, nuestra especialidad se divide en Claro. dos grandes áreas: cirugía reconstructiva y estética, ¿bien? Entonces, específicamente hablando de la bichectomía, que ahora es algo como muy novedoso, que está en auge, realmente la bichectomía desde hace más de 50 años, cirugía plástica la está haciendo. Hay un cirujano plástico muy conocido mexicano, que es el doctor Ortiz Monasterio, que publicó muchos artículos haciendo lifting facial. Cuando despegaba el colgajo para el lifting facial, accedía a la bola de Bichat y extraía la bola de Bichat para mejorar el resultado del lifting quirúrgico. En cirugía reconstructiva usamos la bola de Bichat como un colgajo pediculado para reparaciones de fisuras de paladar en niños con fisuras palatinas. Entonces, la bola de Bichat no es algo nuevo, ni en Ujú. cirugía estética ni en cirugía reparadora, tiene muchos años practicándose. Las publicaciones en cirugía plástica, Alan Matarazzo de Estados Unidos, Jackson, hicieron publicaciones hace más de 20 años también. Entonces, realmente si uno ve la historia, la cirugía plástica es quien tiene el conocimiento histórico de lo que es el manejo de la bola Bichat, tanto para cirugía reconstructiva como en cirugía estética. Luego, otras especialidades, capaz que en medicina es mucho más raro que otras especialidades médicas hagan la bichectomía. Puede que algún otorrino haga alguna bichectomía, o ahora hay una subespecialidad que es cirugía facial, que la puede hacer un otorrino, por ejemplo. Pero fuera de la medicina, en el campo, en la especialidad de odontología, por ejemplo, un odontólogo general, cada vez hay más odontólogos generales que hacen este procedimiento en el consultorio, y están los odontólogos que hicieron una especialidad de cirugía maxilofacial. Bien, los cirujanos maxilofaciales, que son odontólogos especialistas en cirugía maxilofacial, tienen la pericia necesaria para hacer un procedimiento bucal, por lo tanto una bichectomía, ¿no? Es decir, que no es que no tengan la pericia para hacerlo, están perfectamente capacitados. Realmente, si uno ve la parte práctica, técnica de la bichectomía, es una cirugía bastante sencilla, pero el problema no radica en quién la hace bien o quién la hace mal, sino en quién puede solucionar las complicaciones que puedan derivar de ese Ujú. procedimiento. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos hace un ratito de que la bola de Bichat está rodeada de estructuras muy importantes como el nervio facial, la arteria facial, el conducto de Stenon, la lesión de esas estructuras puede derivar en secuelas muy importantes para el paciente. Y si uno no sabe resolver esas complicaciones en el momento, el Claro. paciente va a tener una secuela muy importante. Y si el profesional que realizó el procedimiento no sabe resolver las complicaciones, se va a lavar las manos, va a huir, o ese paciente va a tener que ir a consultar ¿con quién? Con un cirujano plástico para resolver la secuela. Entonces,
De ahí viene muy importante también dónde se realiza este procedimiento. A pesar de que es un procedimiento sencillo que se puede realizar perfectamente en un consultorio, yo desaconsejo completamente hacerlo en un consultorio. Este procedimiento nosotros lo hacemos en un quirófano, con Ujú. anestesia local, es cierto, en la mayoría de los casos, a no ser que justo el paciente le estemos haciendo una rinoplastia o un Ok, lifting facial y asociamos la bichectomía, el paciente está, por ejemplo, bajo anestesia general, pero si es aisladamente el procedimiento de bichectomía, lo hacemos bajo anestesia local, pero lo ok. hacemos en un quirófano, porque en el quirófano tenemos todos los instrumentos necesarios, el instrumental que requerimos, un electrocauterio en caso de que tengamos que coagular, las suturas ultradelgadas, lupas, microscopio, podemos contar si tenemos que reparar una sección del conducto de esteno o una lesión del nervio facial. Es decir, que podemos resolver, si detectamos una complicación de ese tipo, a pesar de que son muy raras, si se llega a presentar, la podemos resolver. Ok, En un consultorio no se puede hacer eso, ¿ya? ok. Entonces, generalmente, ¿qué pasa cuando ocurren esas complicaciones? Al paciente le dicen, no te preocupes, es normal, espera que en unos días se te pasa, van pasando los días, después dicen, no, no, un poco más, pasan los meses, y después cuando viene realmente a consultar con el cirujano plástico para resolver las complicaciones, generalmente es mucho más complejo el tratamiento de resolución de esa complicación, ¿bien? Ok, me queda súper claro. ¿Cuándo se notan los cambios después de realizarte la bichectomía? Bien, es bastante cambiante esto, es muy paciente dependiente, le digo yo. Hay pacientes que a la semana de hacer el procedimiento ya se empiezan a evidenciar cambios, hay pacientes que a los 15 días se empiezan a ver cambios, hay pacientes que al mes se ven cambios. Lo cierto es que a medida que va avanzando en el tiempo, los cambios van mejorando, por lo menos hasta los 6 meses, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta variabilidad? De el procedimiento quirúrgico en sí, si la paciente tuvo algún sangrado durante el procedimiento, si fue muy traumática la cirugía, o factores propios de la paciente, como que si el paciente tiene una reacción inflamatoria muy severa, o no cumplió las indicaciones en el Ujú. posoperatorio. Son factores que pueden influir. Es decir, a mayor inflamación, más va a tardar en evidenciarse los resultados, ¿bien? Ok, Menor inflamación, más rápido se van a ver los resultados. Y además del proceso inflamatorio viene el proceso cicatrizal, porque así como uno ve en la piel cuando hay un corte que hay una cicatrización, los tejidos internos también cicatrizan. Y cuando hay cicatrización, hay retracción. Entonces, justamente el traumatismo que se genera dentro, donde estaba la bola de Bichat, genera una cicatriz que retrae y mejora aún más esa depresión. Y esa cicatriz se comienza a formar después del mes prácticamente. Entonces, por eso es que entre el mes, los 3 meses y los 6 meses, cada vez va a ir mejorando más. ¿la bolsa puede volver a crecer? No, no, los tejidos de grasa en el cuerpo, esto es importante, esto no es solo la bola de Bichat, toda la grasa que hay en el cuerpo es un número constante de células grasas. Es decir, que no es que una persona engorda y se está multiplicando de las células de grasa que se llaman adipocitos. Es un Ok, número constante en el cuerpo. Lo que cambia es, esa célula, imagínense la que es como un globito. Puede estar muy chiquita con poquita grasa o puede engordar la ok, célula acumulando grasa ok, ok, dentro. Entonces, cuando una persona engorda, todas las células de grasa de su cuerpo están acumulando dentro grasa, entonces está creciendo en tamaño, no en número. ¿Perfecto? ok. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una liposucción, todas las células de grasa que se están extrayendo no van a volver jamás a esa zona. Las Entiendo. células de grasa que quedan ahí pueden crecer o adelgazar con los cambios de peso las que quedaron, Ok, pero no es que se va a formar nueva grasa. Con esto ocurre lo mismo. Una vez que se extrae la bola de Bichat, no se va a volver a formar una grasa ahí en la bola de Bichat. Esa grasa se fue y no vuelve a aparecer ahí, ¿bien? ok. Entonces, realmente los efectos, lo peor que te puede pasar si te realizas una cirugía con alguien que no está cualificado es que pase esto. Sí, sí, sin duda. Mira, complicaciones puede ser la sección del nervio facial con todo lo que implica. Yo creo que esa es la más grave, secularmente, ¿no? Pero en agudo, por ejemplo, una sección de la arteria facial. La arteria facial es una arteria que tiene un calibre importante y un volumen de eyección muy grande. Entonces, cuando se corta la arteria facial, sangra mucho y muy rápido. Si yo me imagino un odontólogo haciendo este procedimiento en un consultorio y que corte la arteria facial y tenga ese sangrado, es un desastre. El paciente empieza a ahogarse en su propia sangre, no tiene forma de buscar la arteria para ligarla, empieza a apretar. También es una zona que es blanda, que no tenés con qué hacer compresión en la profundidad. Entonces es un verdadero dolor de cabeza si tú no estás preparado ni tienes las herramientas necesarias Claro. para resolver eso en el momento. Puede ir desde un hematoma muy grande, si logra pararlo, hasta
un shock hipovolémico por exceso de sangrado del paciente, hasta una broncoaspiración por sangre, es decir, complicaciones muy severas. Después el conducto esteno, que es el conducto excretor de la saliva, que es la glándula parótida que está acá, produce saliva y por ese conducto la saliva se vierte dentro de la boca. Si ese conducto se corta, la glándula sigue produciendo saliva, pero esa saliva no llega a su destino final, sino que se empieza a acumular acá adentro y Ok. comienza a producir lo que se llama un cialoma, es decir, un tumor de saliva en todos los tejidos blandos de esta zona. Es verdad que cuando son adultos se ven más viejos y las líneas de expresión más marcadas. Am, el hecho de verse más viejo, ¿no? Como yo lo entiendo, es que realmente cuando te realizas una bichectomía no es que te veas más mayor, sino que pierdes esa ternura de la redondez de la cara. Entonces, ganas atractivo por un lado, pero pierdes ternura por otro. El ejemplo siempre que pongo es Bella Hadid. Nada más realizarse la bichectomía se vio mucho más mayor, entre comillas, pero realmente es porque pasó de ser una niña, porque estaba justo en esa edad, a verse mucho más sexy. Ella obviamente no se ve vieja, sino que se ve más sexy en su edad. Entonces, para las personas que dicen que si envejeces, realmente no, ya lo comentaste. Y lo de las líneas de expresión, pues realmente no tampoco. No tiene ninguna relación con la línea de expresión ni las arrugas, nada. Eso, de hecho, en las líneas de expresión son secuelares por las arrugas. Cuando hay arrugas, la piel crea una memoria y se forman las líneas de expresión y están dadas por la contracción de los músculos del sistema musculoaponeurótico superficial de la cara, que Ok, son los músculos de la expresión facial. No tiene nada que ver, ni ok. siquiera con la grasa superficial tampoco. Mi conclusión, después de haber escuchado todo esto, espero que les haya quedado muy claro a ustedes como a mí también, es que esta cirugía no es santo de mi devoción, porque veo que todo el mundo se la quiere hacer independientemente de si es candidato o no. No todo el mundo es candidato, de hecho no hay tanta gente candidata, es más la gente que se la quiere hacer que realmente no tendrían que hacerla. ¿Por qué? Porque me han escrito muchísimas chicas diciéndome que se han hecho esta cirugía y que no ven resultados, que se ven iguales. Te cobran por hacerte un trabajo que ni siquiera deberían, porque no tienen que quitarte o porque no se te va a notar. No eres candidata y punto, o candidato. Entonces elijan bien el profesional, por lo menos hagan 3 o 4 consultas en distintos lugares para ver cuál te transmite más ética, más confianza y que te esté diciendo la verdad. Recordemos que los cirujanos plásticos, o no cirujanos plásticos, sino todo el profesional que esté haciendo esta cirugía, porque hay varios, al fin y al cabo son vendedores también, tienen que vender esa cirugía y no puedes escuchar todo lo que te dicen de tu aspecto físico porque al final te están tratando de vender, solo porque sean argumentos de autoridad. Hay que ver el conflicto de intereses y hay que tenerlo en cuenta. Si en algún momento te cuestionas, ¿es reversible? Entonces definitivamente no la hagas. Una persona que realmente necesita esta cirugía nunca se va a cuestionar si es reversible. Solo si lo necesitas. Es solo una moda. A veces solo con bajar de peso tu cara se ve más delgadita. A veces solo con hacerte una marcación de la mandíbula también ya consigues ese efecto. También en los pómulos se los puedes marcar más, un aumento, y eso va a hacer que la cara se vea como más esculpida. Pero no recurramos siempre a la cirugía. Como siempre, tomen una decisión que los haga felices, poniendo por encima la salud, por supuesto, y nunca lo que otra persona les diga. Espero que este vídeo les haya aclarado muchísimas dudas. Gracias a todos por verlo hasta el final, porque ha sido largo. Cualquier duda, déjenla aquí abajo, porque he hecho más lives, tengo más vídeos, más información sobre la bichectomía, y si algo no quedó tan claro o hay más preguntas, entonces hago un vídeo de parte 2.